사람은 Y estos eran 데살로니가에 más 있는 nobles que 사람보다 los que estaban en 더 Tesalónica, 신사적이어서 pues recibieron la palabra 간절한 con toda 마음으로 solicitud, 말씀을 받고 escudriñando cada 이것이 día las 그러한가 하여 escrituras para ver si 날마다 estas 성경을 cosas eran 상고함으로 así. 그 Así que 중에 leyeron 있는 muchos de 사람이 ellos, 많고 y mujeres 또 griegas de 헬라의 Sion, y 귀부인과 no 남자가 pocos hombres. 적지 아니하다. Amén. 아멘. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido, y nosotros hemos obedecido a tu llamado y hemos venido delante tuyo. Te damos gracias por la bendición que nos has dado entregar este culto delante tuyo. Obra junto con todos nosotros y ayudan, Señor, a ser a siervos ante tu evangelio, así entregar este culto delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓나이다. Amén.
권능의 손을 내게 펴사 새롭게 하여 주옵소서. 주님의 뜻을 이루소서. 온전히 나를 주장하사 주님과 함께 동거함을 만민이 알게 하옵소서. 하나님의 또 은총을 위하여 Y en esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo del Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has amado y nos has dado la oportunidad de venir nuevamente delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón contrito y humilde delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a no ser malagradecidos a lo que hemos recibido ante tu sacrificio de tu gracia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a depender de ti. Y así, Señor, a cada día vivir conforme a ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a que todos nosotros podamos depender de tu misericordia. Padre Dios, sin tu misericordia no podemos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, cada día, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia nosotros podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que podamos arrodillarnos. Padre Dios, nosotros hemos vivido en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a abandonar cada vez este viejo hombre y así poder asemejarnos a ti y así complacerte y así hacer la obra que tú deseas. 예수 Y hemos 이름으로 orado en el nombre de 기도합니다. Jesús. Amén. 아멘. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 하나님 아버지, Padre, que eres lleno de la gracia y del amor,
Damos gracias porque nos ha reunido a toda nuestra iglesia en un solo lugar y así entregar un culto en espíritu y en verdad y santo. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto tú estés con nosotros, te podamos dar la gloria y así poder alabarte. Padre Dios, y así ayuda, Señor, que toda nuestra vida podamos tener esa vida que sea según tu voluntad, que esté lleno de tu poder y así poder triunfar en ti. Padre, que eres de amor, Padre Dios, ayuda, Señor, a siempre recordar tu misericordia y tu gracia. Ayuda, Señor, a no tener esa vida que sea malagradecida, sino que ayuda, Señor, que nosotros a través de este culto, nosotros podamos recibir tu palabra, ser sabios, ser llenos, Señor, de tu poder y así tener esa vida que te pueda complacer, Padre Dios, y así nosotros podamos ser transformados y así tener esa vida en la cual podamos agradecerte y así ser esa vida en la cual pueda ser tu voluntad. Y ayuda, Señor, que al vivir según tu voluntad, ayuda, Señor, que nuestra iglesia ahora al ir a la próxima generación, todos nosotros podamos tener un solo corazón y una voz y una sola dirección junto con el obispo. Padre Dios, en medio de toda esta dificultad, tú has estado junto con nosotros y te queremos dar gracias por ello, porque nos has protegido y guardado. Y ayuda, Señor, que a través del obispo a nosotros podamos correr hacia esa victoria, ese día de la victoria. Obra, Señor, en nosotros. Padre de amor, el día de hoy te damos gracias porque has puesto al obispo para poder llevar tu palabra el día de hoy. Y ayuda, Señor, que él pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra podamos estar llenos de la vida y así podamos ser fortalecidos en nuestras vidas y así poder vencer toda tentación del pecado y así tener esa vida que sea complacida en ti. Padre Dios, y también el día de hoy es el día de la Santa Cena en el cual conmemoramos tu sangre y tu carne. Y en esta hora, al tener la Santa Cena, y ayuda, Señor, que ninguno de nosotros lo tomemos sin saber. Y ayuda, Señor, que ninguno sea imprudente delante tuyo en esta hora. Y también te queremos pedir por todas las personas que sirven delante tuyo en esta hora. Te damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주 예수는 나의 반석 나의 요새 나를 건지시는 하나님 나의 피할 바위시요 나의 방패 나의 구원 나의 산성 나의 힘이 되신 주 예수여 나의 주여 내가 주를 사랑합니다 내가 찬송 받으실 하나님께 아뢰리니 원수들에게서 구원 얻으리 사망의 줄이 나를 두르고 불의 홍수가 나를 두렵게 하였으며 지옥의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀으나 나의 힘이 되신 주 예수여 나의
주가 내 소리 들으셨도다. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, el día de hoy también hemos venido para entregar nuestras ofrendas en este culto. Padre Dios, hemos pedido por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, bendice a ellos, sus familias. Y ayuda, Señor, que todos ellos al entregar esa ofrenda delante tuyo, dale la bendición. Padre Dios, que cada uno de ellos que han obedecido a tu mandamiento, ayuda, Señor, que ellos puedan ser llenados con tu bendición. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, bendice a ellos y a todas sus familias, que cada uno de ellos han apartado para tu iglesia. Dale la bendición y ayuda, Señor, que en este momento en el cual que ellos puedan tener ese gozo de obedecer y de amar a tu iglesia. Y Padre Dios, también debemos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han dado ese agradecimiento delante tuyo, dale tu bendición y así poder vencer todas las artimañas del diablo y así tener ese testimonio. Padre Dios, debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora y bendícelos a ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de esto y pueda usarse esa ofrenda por tu reino y por tu iglesia para poder glorificarte. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Señor. Que esa bendición esté en ustedes y en todas sus familias. 그
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 1, Romanos 1, 1, vamos a leer todos juntos. 시작. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 입었으니 Amén. 하나님의 복음을 En esta hora vamos a escuchar la palabra con el título llamado para el Evangelio de Dios. Vamos a orar todos juntos por nosotros y por el obispo. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 예배 가운데 우리를 불러주시고 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 또 감사합니다. 오늘도 하나님 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사하도록 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀에 또 대언자를 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주시옵소서. 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 또 말씀에 또 능력을 허락하여 주시고 교회 앞에 또 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 강건함을 주시고 평안함을 주시고 하나님의 또 강한 손으로 붙들어 주시고 또 담대히 주의 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 온전히 역사하는 거룩한 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por esta hora y deseamos recibir tu palabra preciosa y derrama tu gran poder en tu siervo en esta hora, proclamar tu palabra, ayuda, Señor, a poder llevar tu voluntad e incluso llevar esa preciosa gracia y ayuda, Señor, que al proclamar esto no falte nada. Y ayuda, Señor, que todos nuestros corazones al escuchar esa palabra podamos ser revestidos con tu poder de igual manera. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio se refiere a las buenas nuevas que provienen de Dios. Es el mensaje que contiene la promesa de la mayor gracia que Dios concede a la humanidad. Por lo tanto, el Evangelio que hemos recibido hoy es el Evangelio de Dios. Es decir, no es algo que haya sido creado por el hombre ni realizado por medio del hombre para ser transmitido de esta manera, sino que es algo que Dios mismo nos ha dado a nosotros. Es la noticia más gozosa, la mejor noticia que el ser humano puede recibir de parte de Dios. Sin embargo, quizás ustedes y yo, el día de hoy, no siempre somos conmovidos profundamente con el valor que este Evangelio posee. Y al vernos a nosotros mismos, parece que vivimos sin ser entusiasmados o conmovidos por este Evangelio. Por eso, cuando el Evangelio es proclamado a través de la Biblia o desde el púlpito por medio de los pastores, tal vez pensamos, parece que lo estamos recibiendo con demasiada indiferencia o parece que lo estamos tomando con ligereza. Y esto probablemente se debe que hemos escuchado mucho la palabra evangelio y que nos resulta muy familiar y somos insensibles ante esto. Y también quizás porque no confiamos lo suficiente en el verdadero valor del evangelio. Y así nuestra fe en él es algo débil. Y en muchos de los casos, cuando oímos la palabra evangelio, ya lo estamos tratando como un tema teórico o religioso o teológico.
Deseamos tratar esto de esa manera, pero tenemos que saber que el Evangelio es un asunto real en nuestra vida. Es una cuestión real relacionada con nuestro destino eterno. Y si confirmamos por qué medio nos fue transmitido el Evangelio y cuánto esfuerzo hizo Dios para que esto viniera hacia nosotros, podremos reconocer verdaderamente el poder de la promesa que el poder nos ha dado a nosotros. Y así, el día de hoy trataremos sobre esta palabra y primero debemos recordar que la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo, al comenzar su carta a la iglesia de Roma, se presentó a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y en primer lugar, él afirmó que su identidad más básica era que él era siervo de Jesucristo. Y hoy lo vemos que se presenta a sí mismo como aquel que ha sido llamado a ser apóstol. El término siervo se refiere a la condición más baja, pero en el caso de apóstol, la situación es completamente diferente. En cuanto a la autoridad, apóstol tiene un significado muy diferente al de siervo. Si vemos, el apóstol originalmente significa enviado, aquel que ha sido enviado. Y específicamente hablando, se usa, por ejemplo, cuando un rey envía a su mensajero, e incluso nombra a un enviado especial o despacha a un embajador. Estos son los apóstoles, los enviados del rey. Y así también hay quienes han sido enviados por el Rey del cielo, Dios mismo, los 12 más 1. Y este término apóstol se usa específicamente para designar a esos 13 hombres que han sido enviados por Dios. Y estos 13 tienen algo en común. Y todos ellos fueron elegidos personalmente por Jesucristo. Ellos fueron escogidos para proclamar el Evangelio y para guiar a la iglesia. Y todos ellos fueron llamados directamente por el Señor. No es que fue indirectamente, sino que el Señor mismo se encontró con ellos y los nombró. Y todos ellos son testigos de la resurrección de Jesús. Y en un sentido amplio, a los 12 se les describe como aquellos que proclaman la resurrección. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo es un poco diferente. Él no fue testigo presencial de la resurrección del Señor. Él no estuvo cerca durante todo ese proceso. Sin embargo, él se encontró con el Señor de otra manera. Y él ciertamente conoció al Señor, pero después de su ascensión, es decir, cuando ya no estaba en esta tierra, él tuvo ese encuentro con el Señor luego de ascender al cielo. Y de modo que su experiencia fue completamente distinta a todas las personas en este mundo. Y Pablo no es alguien que dijera, estuvo en la tierra y luego resucitó, sino que él es aquel que encontró personalmente con aquel que ya no estaba en esta tierra. Y en todo caso, los 13 apóstoles, ellos recibieron un poder especial del Señor. Recibieron revelaciones directas de Él, y para que ese mensaje revelado pudiera ser transmitido con credibilidad y autenticidad a los hombres, el Señor les concedió una autoridad y un poder extraordinarios.
Ellos obraron pues milagros y señales igual que el Señor. Y sin dudar si eso ocurriría o no, simplemente ellos hicieron tal como lo hizo el Señor. Y así, en tan solo una generación, la iglesia cristiana logró establecer esas raíces y creció con una fuerza pues impresionante. Y fueron los apóstoles quienes edificaron la iglesia, ellos cumpliendo la misión que el Señor les había concedido. Y después de esto, el plan que tenía de llevar el evangelio a todo el mundo se cumplió plenamente. Y vemos ahora cómo vemos esto. Y durante casi esos 20 siglos, la iglesia de Cristo ha permanecido firme en la fe, incluso ha guardado el evangelio sin cesar, y gracias a ello se ha ganado a muchos creyentes en todo el mundo. Y el apóstol Pablo no se ofreció a sí mismo para ser apóstol. Fue Dios mismo quien lo llamó directamente. Pablo no fue incluso escogido por nadie, ni por compañeros pues creyentes, ni por alguna iglesia, sino fue el Señor quien los llamó personalmente. Y aquí algo importante que debemos recordar es esto, es que el siervo del Señor nunca es elegido por votación humana. Esto debe quedar claro dentro de nosotros. Elegir a un siervo de Dios por medio de una votación es un método humano. Y Dios no escoge a sus siervos mediante un método tan poco creíble como el hombre. Nunca Él obra de ser menos. Los siervos del Señor son escogidos por el Señor mismo. Y en la práctica, los siervos del Señor son establecidos por otros siervos del Señor que Él ha designado en su nombre. Él los nombra. Y espero que podamos recordar esto. Y en ese tiempo, Pablo era llamado Saulo. Y él iba en camino a Damasco, a la iglesia de Damasco, con el propósito de atacar la iglesia de Cristo para arrestar, incluso oprimir y perseguir a los creyentes de esa iglesia y así destruirlos por completo y borrarlos por completo. Pero en el camino a Damasco, inesperadamente, él se encontró con el Señor y ese encuentro fue un encuentro dramáticamente. De repente, una luz del cielo lo rodeó y desde lo alto una voz poderosa tronó contra él. Y en ese momento, esa voz lo que decía diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, completamente sorprendido, cayó pues con su rostro en la tierra, temblando de miedo, y apenas pudo preguntar diciendo, ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor respondió en ese momento diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en medio de aquella gran confusión y el impacto que había recibido, Saulo quedó ciego. Y los hombres que lo acompañaban, pues lo llevaron a duras penas a Damasco. Y por aquel mismo tiempo, el Señor se apareció a un santo llamado Ananías, que también era siervo de Dios, y le ordenó a que recibiera a Saulo y le impusiera las manos, que lo ungiera. Y añadió diciendo, Él es un hombre, eso es lo que el Señor había dicho, Él es un instrumento que he escogido para llevar mi nombre ante las naciones, ante los hijos de Israel y ante todo el mundo. Y después Ananías se presentó ante Pablo y le dijo, esto es lo que he escuchado directamente del Señor, y le dice, diciendo que el Señor le dijo, el Señor me dijo que Él quiere que conozcas su voluntad, que veas al justo y que escuches la voz de su boca para que llegues a ser testigo suyo.
Y más adelante, el apóstol Pablo también revela que recibió una revelación clara del Señor. El Señor le dijo diciendo, levántate, me he aparecido a ti para que veas y para que al experimentar lo que sucederá más adelante, llegues a ser mi ministro y mi testigo. Y aquí la palabra ministro significa siervo o servidor. Y así Dios le dio a Pablo un deber. Y este deber no fue algo que Pablo pidiera por sí mismo, ni algo que soñara obtener o ni siquiera hubiera pensado en buscar. Al contrario, él era quien perseguía a Jesús y a su iglesia. Pero ahora ese deber se había convertido en algo imposible de rechazar. Y naturalmente, él mismo lo reconoció y por eso dijo, esta es una tarea que debo cumplir. Está hablando de su labor de predicar el Evangelio. Él expresó esto diciendo, ¿acaso no debo hacer esto? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y si Pablo Pablo comprendió que si no obedeciera este cargo divino y si no cumpliera este deber, se le vendría a él, pues le sucedería algo muy grave, vendría algo muy grave a él, sería un problema muy grave. El apóstol Pablo no fue escogido por los hombres. Los siervos del Señor no son escogidos por las personas. Por eso, él fue nombrado por Dios, fue establecido por Dios. Por eso, Pablo no podía dedicarse a agradar a las personas ni seguir sus pensamientos o sus deseos. No tenía tiempo ni disposición para hacer esto. ¿Por qué? Porque estaba completamente ocupado escuchando la voz del Señor. Y la verdad es que él no tenía lugar en su corazón para dejarse influir por las opiniones de las personas. Sin embargo, en este mundo existen personas que se presentan como si fueran siervos del Señor, pero la verdad son falsos. Y a lo largo del tiempo han existido muchas personas que se hacen pasar por enviados de Cristo, predicando, enseñando y profetizando en su nombre, y aunque en realidad no han sido enviados por el Señor. Y estas personas siempre han existido. Este tipo de personas siempre existen. Son aquellos que no tienen la unción de Dios. Y es evidente que alguien sin la unción de Dios no puede enseñar conforme a su palabra, ni vivir en armonía con su voluntad, ni agradar verdaderamente a Dios, porque no son personas comisionadas por Él. No son aquellos que Dios desea usar. Son individuos que, siguiendo su propia voluntad, se asignan a sí mismos un deber y que conceden su propio llamado. Son ajenos a Dios y existen muchas personas que lo hacen de esta manera. Los falsos profetas son temas que aparecen repetidamente en las historias del Antiguo Testamento. Y estos falsos profetas siempre causaron un daño profundo en Israel. Y fueron un obstáculo para el pueblo de Israel, una especie como de enfermedad dentro del pueblo de Dios. Ellos arruinaron por completo al antiguo Israel y los líderes que ellos promovieron a sí mismos llegaron finalmente a la destrucción, a la ruina de esa nación. Y no solo destruyeron a Israel como nación, sino que también más tarde causaron graves dificultades a la iglesia del Señor. Y durante los 2000 años
de la historia del cristianismo, la iglesia de Cristo ha sufrido constantemente a causa de estas personas y a causa de ellos la iglesia ha caído en la corrupción, se ha alejado de Dios, ha fracasado, se ha dividido y ha sido destruido una y otra vez hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy. Por eso el Señor, por medio del profeta Jeremías, habló con claridad de esta manera. Yo no envié a esos hombres, yo no los envié, y aún así profetizan libremente como si hubieran sido enviados por mí. Pero, ¿qué ocurre en el caso del apóstol Pablo? Es algo completamente distinto a esto. El apóstol Pablo fue llamado y comisionado personalmente por Dios para ser usado según su voluntad. Él es el enviado. Por eso la palabra apóstol en sí mismo significa aquel que ha sido enviado. Pero en el pasaje del día de hoy, delante de la palabra apóstol, aparece el adjetivo llamado. Y si se analiza todo en conjunto, significa aquel que ha sido llamado y enviado. El apóstol llamado, es decir, aquel que ha sido llamado y enviado. ¿Y por qué se expresa de esta manera y quizás de una forma doble? Esto es, realmente para enfatizar, y el apóstol Pablo lo hace intencionalmente y sin duda de que él ha sido enviado por Dios. Yo he sido enviado por Dios, he sido llamado y enviado. Y además, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como aquel que ha sido apartado. Él fue elegido. La palabra griega que se traduce como apartado es un compuesto que conviene con la idea de trazar una línea clara. Como cuando uno se observa el horizonte, a esa línea horizontal separa claramente el cielo de la tierra, y de la misma manera esto marca una distinción clara. Es una separación estricta y una expresión que se usa cuando se hace para referirse a aquello que Dios ha escogido y apartado para usarlos. Por tanto, la palabra que la Biblia usa aquí, apartado, expresa precisamente esa acción de separar de manera certera. Entonces, ¿qué conjunto, que junto al cargo del apóstol aparece también la idea de ser apartado? Significa que Pablo no es como cualquier predicador común en esa época. Entre ellos, estos predicadores ciertamente son personas que Dios está usando, pero el apóstol Pablo fue escogido y puesto estrictamente por Dios mismo. Pero Pablo mismo está diciendo esto: yo soy aquel quien Dios ha apartado. Yo soy quien Él ha elegido. ¿Y quién lo ha elegido a Él? ¿Quién lo eligió a Él? Dios mismo me ha elegido. Esto es lo que está diciendo Pablo acá en esto. Pablo fue llamado por Dios, incluso fue enviado como apóstol. Y de esta manera, la vida que él tenía era que no podía resistirse y su existencia estaba completamente apartada y entregada a Dios. Y seguramente hay esas personas que han sido llamados por Dios, a quien sirven en distintos lugares y de distintas maneras, y no conocemos totalmente el detalle de su llamado, pero no todos han sido apartados especialmente para el Evangelio. Por eso, la obra de una persona elegida, apartada por Dios, no necesariamente posee la misma eficacia ni el mismo poder de aquel persona que ha sido estrictamente apartado para esta misión. Y si hablamos más estrictamente, hay una diferencia en esta persona.
Y la idea de haber sido apartado no es algo extraño en la Biblia. Y eso es algo que podemos verificar. Y el pueblo de Dios no es, ay, cualquiera, pues venga y sea pueblo de Dios, sí, cualquier que quiere, sino que cada miembro del pueblo de Dios, y desde el primero, digamos, hasta el 700 millones de personas, todos ellos han sido apartados. Y así lo dice en las Escrituras. Son personas apartadas. Y esto es lo que significa ser apartado, pues en ese sentido. Y asimismo, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en el desierto y justo antes de ser perseguido por el faraón, el Señor le ordenó diciendo, apartad y ofreced a Dios lo correspondiente. Y todos los primogénitos en ese momento debían ser entregados por el Señor, para el Señor. Y estos primogénitos estaban claramente apartados para el Señor. Y además, cuando entraron por primera vez en la tierra de Canaán y realizaron la primera cosecha, los primeros frutos pertenecían a Dios, estaban separados para Dios. Nadie podía declarar estas cosas como suyas, sino que eran ofrecidas como acción de gracias. Y esto es lo que hoy entregamos como la ofrenda de la cosecha. Y también los sacerdotes, los de la tribu de Leví, no fueron escogidos al azar ni una votación, sino que ahí eran su familia, o sea, la familia, la tribu en sí estaba apartada. Si el padre servía, entonces el hijo debía servir. Y si el hijo servía, entonces el nieto también que tenía que continuar esto. ¿Por qué? Porque eran todos ellos apartados, no es que eran seleccionados. Y esa es la diferencia en la cual que han sido apartados. Mientras que los hombres escogen al azar. Y en el Antiguo Testamento, la palabra apartado se encuentra pues en hebreo, pero al ser traducido al griego en la Septuaginta, se usa de la misma manera que se aparece en el versículo de hoy. Y desde tiempos antiguos, Dios había establecido esas áreas y esas personas que eran apartados para su propósito. Y si vemos a los fariseos, y su caso es similar pues en esto, y la palabra fariseo viene del arameo y significa esa palabra apartado. Pero hay una diferencia importante de quién fue quien los apartó. Ellos no fueron apartados por Dios ni según su voluntad ni acerca a su propio el estándar de Dios, sino que ellos mismos se apartaron a sí mismos siguiendo sus propias tradiciones y sus criterios. Apartaron y pues esa separación, fueron apartados autoimpuesta y no establecida por Dios. Ellos no fueron apartados por Dios, sino que lo hicieron ellos mismos. Y el apóstol Pablo también fue uno de ellos, alguien que se entregó con todo fervor a esta labor, pero ahora él se apartó de todo esto y ha sido apartado por Dios. Fue una separación divina y esto es completamente distinto a cualquier separación hecha por los humanos, de un modo distinto, completamente distinto, y no puede compararse con aquello que es meramente hecho por el hombre. Y el Señor le dijo, te he apartado desde antes de tu nacimiento. Y más tarde Dios también lo apartó junto con Bernabé. Y entonces, ¿por qué será que el Señor lo apartó? ¿Para qué el Señor lo iba a usar? Queridos hermanos, ustedes y yo debemos entender por qué hoy hemos recibido el Evangelio. ¿Cómo es el mundo que estamos viviendo el día de hoy? Este mundo
ha caído en un problema muy grave. La humanidad está atrapada en un problema gravemente serio. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano ha caído en el pecado. Todos han caído en el pecado y en algunas de las personas se manifiesta de una manera intensa y otros menos, pero todos están atrapados de esto. No pueden salir de esto. Y hay demasiados problemas en este mundo y en este mundo podemos encontrar mucha hostilidad y hay muchas cosas que no podemos confiar. Hay muchos engaños y mucho temor. Y el ser humano ya está dominado por una fuerza terrible, irresistible y simplemente continúa ahí. Y puesto que esa fuerza pues está en el centro de ellos, no puede rechazarlo. Y por eso el ser humano ciertamente está destinado a la perdición. Y con eso en la perdición, pero yo ahora estoy viviendo. No es así, usted pues perecerá en un tiempo. Y como una existencia así puede ser libre de eso, no puede. ¿Y qué es lo que los está sosteniendo a ellos? ¿Cuál es la fuerza que los sostiene? El pecado. El pecado se asiente firmemente en el egoísmo y se mueve a sí mismo al mismo tiempo que el egoísmo. Y por naturaleza la persona es egoísta y con ese egoísmo juzga todas las cosas, actúa y decide según su propio interés. Y el hombre está continuamente atrapado para satisfacer sus deseos. ¿Hasta cuánto? Hasta el final. La gente persigue a esto hasta el final. No es que algunas personas, sino que todas las personas. Y si ese deseo de satisfacer sus deseos continúa, si no ha sido pues restringido por una ley o una sanción social. Pero entonces, ¿hasta de qué modo lo hace? Con mentiras y engañando. A lo largo de su vida, constantemente continúa en el engaño hasta cierto grado y para su propio beneficio. E incluso ponen esas etiquetas o un marco negativo a las otras personas para así, ¿para qué? Para así, pues tener su propio beneficio, dividiendo a las otras personas mediante sus acciones injustas, buscando su propio provecho, causando graves daños a esas personas, causando pues completa división a ellos. Y en realidad las personas deberían amar a los otros usando lo que no es humano para mostrar amor a los demás. Pero las personas usan estas cosas para obtener su propio deseo. Y si alguien no satisface sus intereses, entonces buscan vengarse ante esas personas e incluso llegan a destruir a esas personas. Y no se preocupan por la desgracia pues, de los demás, ni el dolor o la pérdida de las otras personas, sino se enfocan completamente en sí mismo. Su egoísmo los impulsa con gran fuerza. Por eso la confianza en la sociedad es algo que es débil. Es muy difícil confiar en la sociedad. No se puede confiar en nadie. ¿Y será que existe la capacidad del mal? Claro que no. Prácticamente el ser humano ha perdido la capacidad de amar. Ha perdido por completo esto. Y entre nosotros, ciertas personas relativamente son más bondadosas que desean buscar la justicia y quieren vivir honestamente sin importar lo que las personas le digan. Pero, como en la vida de estas personas, sus esfuerzos y sus deseos suelen ser ignorados por completo y su bondad y rectitud terminan pues sufriendo, pues por causa de eso termina sufriendo persecuciones. Y incluso, aunque no intentan hacer el mal y actúan y vivir justamente, ellos enfrentan esos tipos de dificultades y son directamente afectados a través de esto. Y a lo largo de sus vidas podemos ver que ellos terminan abandonando la bondad y la justicia como ese camino de su vida, porque están siendo perjudicados por eso. Y hay muchas personas que abandonan la bondad de ser bondadosos y es una tragedia. De esta manera, el ser humano sigue acumulando su culpa constantemente. Y comete cada vez más pecados a lo largo de su vida y la responsabilidad por esos pecados se incrementan sin cesar. Y la conciencia es algo muy importante y es un mecanismo interior que se nos advierte y nos protege
y ha sido diseñado para resistir la injusticia. Pero si ignoramos esto y si la conciencia deja de funcionar, entonces la conciencia ya no puede pues detener esto. Y una persona puede, por ejemplo, vivir 50 años bajo esa condición. ¿Y qué ocurrirá? Esa persona no podrá sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha cometido muchos pecados y la responsabilidad de ello es extremadamente grande. Sigue acumulando el pecado. Y el pecado hace que vivamos una vida sin sentido. Y desde entonces, aunque uno intente lograr algo y sus metas y su dirección en la vida es completamente errónea, y por eso lo único que finalmente obtiene es la desilusión y el desaliento, y tiene muchos deseos y muchas ambiciones y muchas injusticias, y cualquier lugar donde vaya, ¿qué es lo que encuentra? Todo será en vano, y donde quiera que vaya la decepción, y entonces y constantemente en su vida no tendrá ningún sentido y recibirá pues ese engaño del enemigo, entonces y escuchará las mentiras de Satanás. Entonces dirá, ay, quiero perder, o sea, quiero dejar todo esto, pero continúa viviendo esa vida sin sentido. Y le dice, ¿usted por qué vive? No sé, pero sigo viviendo. Y así la persona que está caída en el pecado de esta manera pierde por completo la esperanza, pero incluso así vive, pero vive sin esperanza. Y no solamente la esperanza o vive sin esperanza en esta vida, sino que incluso vive sin la esperanza de esa vida eterna, de la vida que viene más adelante. Y aunque su tiempo en este mundo terminará y tendrá que pasar a la otra vida, ha gastado todas las oportunidades preciosas que tenía al estar en esta vida, las oportunidades que tomará pues esas decisiones, esas oportunidades de tomar esas decisiones justas y correctas han sido completamente usadas en vanas. Han sido usadas de una manera en vanas y ha malgastado todas esas oportunidades que le ha sido dada en la vida. Y el ser humano puede decir, ay, no existe la vida después de la muerte. Sin embargo, esa persona sabe de que existe esa vida pues que viene luego de la muerte. O sea, esa persona siente esto, pero cuando el tiempo de este mundo se ha agotado, debe ir en ese mundo incierto, con ese miedo y sin confianza. Y como entonces piensa delante de sí mismo, ay, como las personas lo están haciendo, ay, creo que va a estar bien, pero el temor a la muerte nunca lo abandona. Y al final todos nosotros tenemos que cruzar el umbral. Pero ¿qué ocurrirá después de eso? ¿Qué es la vida? O sea, ese mundo que le esperará luego de la muerte. Lo seguro es que Él le esperará ese castigo aterrador, una maldición más allá de lo que esa persona podrá imaginar. Un momento, ese temor eterno que no lo va, y ese dolor que no tendrá fin. Y le esperará una era con ese remordimiento eterno lleno de sufrimiento insoportable. Ese dolor insoportable, ese día que lo durará por toda la eternidad. La destrucción eterna del ser humano es absolutamente seguro, algo que ocurrirá un 100%. ¿Por qué? Porque a causa de su propio pecado, de las transgresiones que él mismo ha cometido. Pero el tiempo que se le ha sido dado disminuye constantemente. Incluso ahora en este mismo momento en que se está proclamando esta palabra, el tiempo continúa agotándose y la humanidad está corriendo sin parar hacia esa oscuridad. Y muchas personas no perciben claramente esta gran crisis en la que están. Pero todos saben en su profundidad, en lo más profundo, que algo no está bien. Y justo en medio de esa situación sombría y desesperante ha venido el Evangelio, ha llegado la buena noticia, que Dios nos salvará de este lugar. Esas buenas nuevas de que Él nos salvará del pecado, que también nos librará de la carga de nuestro pecado, que también nos rescatará de la opresión del poder del pecado, que nos librará de este sufrimiento
y de esta maldición. Y esto es el Evangelio. Y es la promesa del Evangelio que ha sido prometido. Y lo importante acerca del Evangelio, según el versículo, como hemos visto el día de hoy, que esto es de Dios. Por eso no simplemente dice el Evangelio, sino dice el Evangelio de Dios. ¿Y por qué es esto? Y esto es para distinguir este mensaje específico y especial, esas nuevas que vienen de Dios. De que este evangelio ha sido, viene de Dios para que no haya confusión. Este mensaje ha venido de Dios, esta noticia es venido de Dios. ¿Y por qué es esto? Es porque la palabra evangelio se usaba comúnmente en ese tiempo y especialmente se usaba comúnmente para anunciar las noticias que vienen del emperador y decían que eran las grandes noticias, o sea, que era el evangelio. Y el emperador era considerado como un dios y todo el imperio deberían servirle a él como un dios. Y así todas las noticias sobre el emperador se consideraban un buen mensaje como era el evangelio. Por ejemplo, el emperador ha tenido un hijo o el hijo del emperador ha alcanzado la mayor de edad o ha ascendido un nuevo emperador. Todas estas cosas se consideraban como las buenas noticias, como un buen mensaje. Entonces, cuando decían buenas noticias, es buenas nuevas, los creyentes que estaban en la capital del Imperio Romano podían pensar pues en el emperador, pero en ese momento pues decían claramente que esas noticias no eran cosas, noticias triviales que vienen que eran en vanos como las del emperador, sino que estas eran las buenas nuevas que vienen de parte de Dios. O sea, la fuente de este mensaje es Dios mismo, quien lo ha dado es Dios y quien lo ha concedido, y el contenido de eso es de Dios. No es unas buenas nuevas del hombre, o sea, no es algo insignificante como las de los hombres, sino que es el buen mensaje, las buenas nuevas que vienen de Dios para los humanos y especialmente para aquellos que sufren en medio de la desesperanza y la falta de esperanza. Y es esa nueva noticia que viene de Dios, es the good news de Dios, que es la buena noticia de Dios. Por eso la carta de Romanos utiliza diferentes términos para hablar del evangelio de distintas maneras, diciendo el buen mensaje de la salvación, por ejemplo, o el buen mensaje de Jesucristo, o el buen mensaje del Hijo de Dios, o de la gracia de Dios. Y por eso Romanos comienza con el evangelio y declara abiertamente que se trata del evangelio y que también proclama sobre el evangelio. O sea, introduce y termina diciendo también que es proclamado el evangelio. Y así es como dice en Romanos 1:1, se introduce de esa manera. Y Romanos 16, 25 hasta 27 es como termina el evangelio de Romanos. Y dice, y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo y según la revelación del misterio que se ha manifestado, que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero entonces acá está hablando del fundamento del evangelio y luego cierra diciendo al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por los siglos. Amén. Por eso el núcleo de Romanos es proclamar el evangelio y está diciendo que toda la carta de Romanos es del evangelio. Y es evidente para cualquier persona observar que el apóstol Pablo estaba en un estado de gran entusiasmo. Su corazón rebosaba ese gran gozo incontable y pues para poder transmitir ese mensaje rápidamente. O sea, dentro de sí tenía ese deseo irresistible diciendo, enunciemos esto rápidamente. Antes, Pablo era una persona que perseguía a la iglesia de Cristo. Era una persona que había odiado a Jesucristo.
y vivió de esa manera religiosa según su entendimiento, pero en realidad siguió la voluntad del mundo, los métodos del mundo y se movió dentro de las corrientes del mundo. Sin embargo, en el momento en que tuvo ese encuentro con Jesús y al ser llamado como apóstol a través de ese proceso tan dramático, él comprendió completamente la verdad sobre todo. Y él captó toda la realidad y quedó asombrado de que el Señor lo hubiera elegido para proclamar este evangelio de Dios. Y sabía él mismo que había sido elegido, que había sido apartado. Y además, por medio de lo que el Señor le había derramado y cual le había hablado espiritualmente y a través de la inspiración que había recibido, comprendió claramente algo, que era que aquí están las buenas nuevas. Y nadie podía imaginar la magnitud del llamado que él había tenido. Y no hay nada en este mundo más importante que esta tarea. ¿Dónde podrá haber en este mundo una labor tan importante y significativa como esto? ¿Por qué? Porque él había sido establecido como el portavoz de Dios, aquel que proclamaba su voluntad. Y Dios había establecido a esa persona diciendo, tú anunciarás esta noticia. Él sabía que él era el portavoz del Señor. Por esta razón, las acciones del apóstol fueron extremadamente efectivas. Y desplegó a todo el mundo con un poder impresionante. Y él mismo también se sorprendió a lo que él estaba haciendo. Y no podía ser de otra manera porque el Señor estaba obrando a través de él. El Señor del cielo, el Creador del cielo, la tierra y todas las cosas. Este Señor lo había elegido a él, lo había apartado, lo llamó y lo envió como su portavoz. Y él sabía ciertamente acerca de esto. Y esto no era algo que el mundo podía obstaculizar. Y más allá de la vida y la muerte, se entregó por completo al Señor y se dedicó toda su vida a servir al Señor. Y así, a través del esfuerzo de él, el esfuerzo que Pablo hizo, el Evangelio ha venido a nosotros para que el día de hoy ustedes y yo tengamos la oportunidad de la salvación y la vida, para que la fe sea transmitida para nosotros. Él hizo todo lo posible como Dios lo había deseado. Y para que el mensaje del amor eterno de Dios sea llegado a nosotros, para que la esperanza de la felicidad eterna sea sembrada en nosotros, para que la esperanza de la felicidad eterna sea sembrada a la siguiente generación, para que esta esperanza pueda ser transmitida a la próxima generación con gran orgullo. Él se esforzó con todo su ser. Él soportó todo sufrimiento, todo dolor, incluso toda injusticia y todo malentendido. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién fue el que hizo esto? Aquel que se tuvo ese encuentro personal con el Señor. Es ese Señor que estuvo vivo, aquel que el mundo proclamaba muerto, pero que realmente resucitó, aquel que recibió órdenes y esa revelación del Señor, que se condujo como siervo de Jesucristo y trabajó diligentemente para nosotros. El apóstol enviado por Dios. Queridos hermanos, debemos recordar siempre que lo que nosotros ha sido transmitido hacia nosotros es el fruto de ese incansable esfuerzo de nuestro Dios. Aleluya. Y queridos hermanos, ustedes y yo no somos apóstoles. Y la verdad es que no debemos desafiar la autoridad del apóstol de manera imprudente. No somos iguales a los apóstoles. Sin embargo, en algún sentido, nosotros tenemos un aspecto similar a los apóstoles. Nosotros también somos llamados por el Señor. Y nosotros también hemos sido confiados de manera, esa obra que los apóstoles también hicieron.
Y esto ahora está en nuestras manos y nosotros también estamos en esa cadena de transmitir esto a la siguiente generación. El ministerio de los apóstoles no termina, sino que su obra continúa a través de nosotros, la obra del Señor. Y él fue apartado, pero no pudo pues superar el primer siglo. Él murió y no está en este presente. Pero lo que el apóstol realizó ha llegado a nosotros el día de hoy. Ha llegado este legado a nosotros. Y si nosotros abandonamos esto y termina en nosotros, ¿qué pasará? Y nuestros ancestros en la fe, que soportaron y perseveraron durante décadas, ha sido transmitido su labor hacia nosotros. ¿Y será que esto debe tenerse con nosotros? Claro que no. La gloria del Señor que se manifestó a través de Pablo y de los fieles que cumplieron su misión con perseverancia ha llegado el día de nosotros. Y nosotros debemos participar en ese gozo eterno y de ese honor a través de esto. Y nosotros debemos valorar ese precioso evangelio que ha venido a nosotros. Debemos pensar esto, debemos amar esto, debemos considerar esto como algo glorioso. Y aunque nosotros no llegamos a ser como apóstoles, nosotros con sinceridad debemos recibir esto con amor y así glorificar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora, al orar, confesemos diciendo: Señor, gracias porque nos has llamado. Y aunque nosotros no llegamos al nivel de los apóstoles, nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesús. Y aunque no hemos recibido pues esa revelación directas como lo hiciste con ellos, pero nosotros estamos en la misma autoridad de tu palabra y tu mandamiento. Y ayúdanos a cumplir fielmente la tarea que nos has dado el día de hoy y a valorar y dedicarnos al Evangelio y traer gozo a tu corazón a través de la salvación que nos has otorgado a través del Evangelio. Vamos a estar todos juntos. 우리 모든 영혼들을 도와주셔서 하나님께서 우리를 통하여 이루시는 영원한 하나님의 나라의 정말 뜻을 이루고 성취하게 하여 주시옵소서. 복을 우리에게 주시는 하나님, 우리를 통하여 이제 귀한 일을 이루실 것입니다. 사도 바울을 통하여 이루어주신 모든 귀한 사명이 오늘 우리까지 이루어질 것입니다. 하나님 우리를 인도하시고 도와주시옵소서. Padre Dios, en este momento participamos en la Santa Cena conforme a la ordenanza que hiciste, y al recibir, ayúdanos, Señor, a recordar la inmensa gracia de nuestro Señor, quien derramó todo su amor por nosotros y su sacrificio, sacrificó su vida. Y también ayúdanos a recordar la promesa de que estaremos nuevamente contigo en tu reino. Y haz que todos nosotros participemos con un corazón humilde y serio delante tuyo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
주셨네. 아침에처럼 밝던 주님의 얼굴이 고통과 지옥으로 창백해지셨네.
자, 우리 자리에서 일어나서 En esta hora todos de pie y vamos a alabar. 주께서 오늘 우리와 함께 하시면서 Y el Señor, al estar junto con nosotros el día de hoy, nos está guiando en esta vida en el cual tenemos que proclamar el Evangelio, y confesemos esto a través de esa alabanza y recordemos nuevamente ese llamado que nosotros hemos recibido. Vamos a alabar. 자, 하나님이 보이신 이 길을 하나님 보이신 이 길을 걸어가네 늘 나와 함께 하셨던 주님 나는 복음을 섬기는 일꾼 되어 나에게 주신 은혜의 선물 따르네 하나님의 아릴 수 없는 부요함 다른 이들에게 전하게 하시네 예수 안에 우리 한 몸이 되어 약속을 함께 가지는 자들 되네 작고 작은 나에게 하나님 은혜 주시니 그 안에 감춰진 비밀의 계획 우리 모두에게 밝히게 하셨네 우린 만왕의 왕 그리스도를 믿으니 예수 안에 온전한 확신을 갖고 담대히 나가네 하나님이 보이신 이 길을 걸어가네 늘 나와 함께 하셨던 주님 나는 복음을 섬기는 일꾼 되어 나에게 주신 은혜의 선물 따르네 하나님의 헤아릴 수 없는 부요함 다른 이들에게 전하게 하시네 예수 안에 우리 한 몸이 되어
Demos gloria y alabanza delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납하시고 받아주신 우리 하나님 앞에 감사의 박수 올려드립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias